tratar de hacerlo pues a toda. Entonces, lo primero es que la charla que se va a dar ahorita y todos los contenidos que generamos en el sitio que les voy a mostrar, pues están licenciados bajo la licencia Creative Commons, los pueden distribuir y eso es algo que nosotros hacemos con nuestros contenidos. No cobramos nada a pesar de que cuesta mucho trabajo generarlos, entonces pues para incentivar la cultura de compartir libres contenidos. Inicialmente, pues este era un proyecto que buscaba 100 startups en Latinoamérica de alto impacto. Como dice ahí, pues es un contenido hecho por emprendedores y para emprendedores en América Latina. Voy a arrancar contándoles que las historias es algo que ha movido mucho este proyecto. ¿Historias de qué tipo? La historia que uno encuentra tras los emprendedores es muchas veces pues maravillosa. Hay una pregunta que yo me hago muchas veces y es ¿en qué momento uno puede considerar un emprendedor exitoso? Ahorita más adelante les contaré sobre varias de las startups más reconocidas de Latinoamérica, pero algo que me he dado cuenta durante la investigación que nació en la universidad es que no podemos descartar que alguien sea más o menos exitoso, simplemente está en un camino de emprendimiento y hay muchos emprendedores que van tras esas historias grandotas que pues valen la pena de todas maneras que sean mencionados. La historia de este proyecto, para hacerlo breve, es hace un año, pues les voy a contar la verdad, hace un año se me planteó la pregunta en la cabeza pues de pronto poderme morir, tener una situación de salud. Y uno empieza a pensar muchas cosas, uno dice, ¿y qué queda de uno? ¿Y qué va a ser de la vida de uno? No tuve familia, no tuve hijos, etc. Y llegó a mis manos un libro que se llama Puro Pulso de Holman Morales, que yo no sé si alguien lo haya leído, suelen leerlo los administradores, no nosotros los ingenieros. Y empieza uno a encontrar unas historias de vida de estas personas que han hecho empresa acá en Colombia, Yolievo, Servientrega, etc. Y son historias que inspiran, porque son personas que han luchado desde muchos años atrás, la empresa que hoy es muy grande. Hacer empresa y mucho más en tecnología no es algo que pase de un día para otro. Entonces esas historias fueron inspiradoras, conocer cómo personas con muchos hijos en el campo al comienzo, por ejemplo Yolievo hacía sus primeros cosméticos en ollas, por ahí en el barrio Santa Fe creo, fue muy inspirador y yo me propuse desde ese momento escribir un libro. Entonces yo dije, bueno, vamos a escribir un libro. El asunto es que a uno como ingeniero no lo forman para escribir libros. ¿Sí? Entonces uno es un desastre escribiendo, solemos ser los ingenieros. Entonces se abrió un blog, más o menos en diciembre del año pasado, donde se empezaron a hacer entrevistas a emprendedores digitales acá en Colombia. Digamos que durante este año en el que se ha hecho esta investigación, que al comienzo era académica, digamos después hubo ciertas diferencias con la universidad donde arrancó y eso hizo que tuviéramos que separarnos de allá del alma mater. Básicamente se siguió avanzando como blog y como historias de emprendimiento digital. Entonces sigamos. Voy a contarles rápidamente, esto se fundamenta en algo que escribieron dos alemanes, que es una teoría que se llama la triple hélice, que dice que la universidad, el Estado y la empresa deben estar actuando en una hélice que produce círculos virtuosos para el desarrollo de los países. Solamente en la medida que se articulen bien estas tres partes, pues podemos tener aparentemente la prosperidad económica que ocurre en países más desarrollados, según dicen de nosotros. Entonces, en cuanto al tema de la universidad, se ha estado haciendo estas entrevistas que más adelante les muestro. Estas entrevistas lo que buscan es que den consejos a los universitarios, emprendedores de muy alto calado, varios de ellos, que le den consejos a las personas de las universidades para que emprendan. Tristemente, con lo que he observado durante este año de investigación, es que muchas veces en temas de emprendimiento las universidades quieren como apropiarse el tema como si fuera solo ellos mismos. Me explico, hacen la semana rayita del emprendimiento, ¿sí? Entonces queda como allí sesgado que solamente eso ocurre acá adentro y todo. Entonces, digamos, las universidades tienen algunas limitaciones para fomentar el emprendimiento dentro de ellas. Tampoco es su función, pero digamos no salen muy bien libradas en las entrevistas que hay y esa fue una de las razones por las cuales ya esta investigación no siguió siendo parte de una universidad. La siguiente es el gobierno. Pues primero agradecerle al gobierno por habernos dado este escenario para compartirles esta historia. El gobierno tiene varias iniciativas, acá varios de ustedes conocen que está Impulsa, que está APSCO, que está Colciencias. Es importante que el gobierno fomente, pero el tema de emprendimiento digital no es un tema de paternalismo, no es un tema de que le den dinero a la gente para que haga emprendimiento. Básicamente porque ellos deberían es hacer política pública para que pues, se promueva, básicamente como lo decía el ministro Diego Molano hace poco, se promueva la demanda, por ejemplo, de aplicaciones y no simplemente darle plata a alguien para que la haga.
Así muchas instituciones hoy día les aseguro que se están gastando un montón de plata. ¿Y dónde están los emprendedores? Universidad, gobierno y por último la empresa. La empresa privada es un lugar donde he estado haciendo mucha investigación y básicamente pues hay cualquier cantidad de emprendedores. Hay rastreadas en el sitio que les voy a mostrar 83 startups en Latinoamérica, varias de ellas están en Colombia y pues digamos que los intereses que mueven algunos de estos emprendedores muchas veces es monetario. Ahorita escuchaba yo las preguntas y lo primero que preguntan de una plataforma es cómo monetiza, ¿no? Les digo que no todos los emprendedores que he entrevistado están tras un modelo de monetización. Pueden tener startups muy exitosas que no han dado un peso en 6, 7 años. Y el emprendimiento también es ese lado feo, ¿no? Es como la tía fea que no siempre te da dinero y tú tienes que estar muchos años allí pataleándola para poder ser grande. Entonces, todo esto aparece en algunas de estas historias. Esta parte ya para cerrar el tema académico es que piensen que muchas veces nos educan como ingenieros, antropólogos, abogados, administradores, etcétera, y pareciera que nosotros somos simplemente como ese mosaico donde cada uno es de un color, ¿no? Pero yo lo que he aprendido con el emprendedor es que nosotros queremos cambiar el mundo. No sé por qué tenemos como esa pasión por cambiar el mundo, les cuento. Al comienzo de la investigación yo lo hacía mientras estaba empleado en una empresa. Llegó un momento donde dije, no tiene ningún sentido que yo como empleado investigue emprendedores, porque es un poco hipócrita, ¿no? Entonces, básicamente me llevó a algunos problemas y desde junio de este año pues soy una persona que ya no tiene el empleo en una aerolínea muy conocida que tenía antes. Entonces me puse al mismo nivel de los emprendedores, ahora entiendo por las mismas necesidades que ellos pasan. Por acá veo algunos amigos míos de luchas y estamos apoyando a los emprendedores desde las trincheras, entonces les digo, sí queremos cambiar el mundo, no me pregunten por qué, porque todavía no les sé dar respuesta. Este es un poco el emprendedor que he venido viendo durante este año. En el sitio al final les muestro cómo ingresar. Hay 37 entrevistas, 25 emprendedores, 11 generadores de opinión que están muy vigentes en este momento en Colombia y algunos incluso del exterior. Este es el emprendedor que quiere cambiar el mundo. El sitio está muy enfocado hacia los colores y hacia la playa y el mar y esto porque eso también es Latinoamérica. Veo con algo de tristeza como muchos consumen contenidos generados en Estados Unidos a propósito de que queremos parecernos a ecosistemas como Silicon Valley, que es la joya de la corona en temas de emprendimiento digital, pero también es cierto que América Latina es el área más diversa del mundo en cuanto a etnicidad y nosotros no podemos pretender ser como los gringos, tiene que haber alguna forma de entender el emprendimiento como ocurre acá. Tristemente, los contenidos de emprendimiento en español son escasos, los sitios que nos dedicamos a publicar esto somos escasos. Hay un medio de comunicación que se llama tal vez Pulso Social, que es el más conocido en América Latina en este sentido, y hay algunos otros blogs. Nosotros estamos en este momento pues de lanzamiento porque queremos movernos también hacia medio de comunicación y movernos de 100 historias hacia que ya sean 500, Dios mediante el año entrante. Entonces, este es el emprendedor, es un emprendedor muy alegre, digamos, tenemos desventajas respecto a los gringos, que les puedo contar porque es que el tiempo está muy cortico. Respecto a los gringos nos dicen que aquí capitalizamos muy poco las relaciones, ¿sí? Es decir, aquí nos las pasamos haciendo relaciones y el uno y el otro y huepa y la fiesta, pero ¿y qué? ¿Dónde están los negocios? ¿Dónde están las cosas? Eso es algo que en Estados Unidos y en otros países que ven, digamos, el emprendimiento con mucho más orden, capitalizan mucho mejor que nosotros. Entonces, todos los que quieren monetizar y que ahorita estaban preguntando, pues es disciplina y mucha creatividad para buscarle modelos de negocio a las plataformas que hagan. Esto es algo que me he encontrado muchas veces. Cuando uno empieza a meterse a investigar una red de emprendedores, uno tiene que empezar a ver y se sesga un poco la investigación, quién es el que está echando carreta y quién es el que no. Es muy difícil y es muy difícil porque uno no es quien para juzgar que alguien no sea una linda historia de emprendimiento. Recuerden que estamos partiendo de las historias. Entonces, sí, ha sido un poco variado los emprendedores que hemos estado publicando, pero lo que sí les digo es que los mejores emprendedores que he visto son los que hacen menos bla 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 y más ejecución. Son aquellos que cuando te das cuenta llegan y están lanzando la plataforma. Estos días veía a un emprendedor argentino muy cercano que decía, hicimos 26 iteraciones antes de la siguiente lanzamiento de producto que lo van a hacer pronto. Entonces hay algunos emprendedores, los que sí van bien enfocados, que simplemente se alejan un poco de las cámaras y de la luz del espectáculo porque muchas veces necesitan medios de comunicación que les dé exposición, se alejan, hacen y después vienen y te muestran. Este mismo proyecto estuvo
2 meses guardado haciendo esta preparación para el lanzamiento. Pivoteamos de ser un blog personal a ser un blog todavía, pero que pretende ser medio de comunicación, y pretendemos buscar 500 historias en este año que empieza. Espero dentro de un año estar aquí contándoles que las encontramos. La verdad es que las hay en todos los calibres, pero quiero ahorita contarles otras cosas antes de llegar a ese puntico. Entonces, algunos recuerden a este personaje tal vez. Esto lo puse porque hay una entrevista que le tengo mucho cariño de un chileno que vive en España, que se llama Cristian Figueroa, que él básicamente promueve cómo hacer redes de personas, porque hay metodologías para hacer redes, pero eso es una charla que después les puedo contar. El punto es, él estaba recién llegado de Quibdó, que saben que es una de las ciudades más pobres que tiene este país, económicamente hablando, y yo le preguntaba, ¿qué tenemos que hacer para que haya más emprendedores en Quibdó? Un poco ingenua la pregunta y además queriendo ponerlos por debajo a los que estamos en la capital. Y llegó y me dijo, no he visto gente más emprendedora que la del Chocó, ¿sí? Y entonces yo le decía, ¿y por qué? Entonces llegó y me dijo, se requiere ser muy emprendedor para vivir con tan poco dinero al día, ¿sí? Entonces tenemos que replantearnos también qué es el emprendimiento, porque el emprendimiento no solamente es salir a taparnos de plata, el emprendimiento también es hacer algo por la sociedad y cambiar el mundo, porque eso es lo que estamos haciendo los emprendedores. Una analogía muy sencilla, se puede emprender en un garaje o en un edificio, no voy a nombrar, pero hay instituciones que gastan miles de millones de pesos haciendo emprendimiento digital y sacando campañas publicitarias. ¿Hacen algo por el emprendimiento? Sí, hay emprendedores allá, sí, pero también conozco emprendedores que uno no sabe muchas veces dónde están, pueden vivir en un hostal, simplemente vienen, pasan por Colombia, lanzan una startup, y es muy lindo buscar estos otros emprendedores que no tienen, digamos, el foco de los medios de comunicación encima, son historias muy lindas que merecen conocerse. No es un tema de dónde uno emprenda, lo digital es tan lindo que puede ocurrir en cualquier lado. La respuesta a lo de Chocó que me dijo Cristian fue, yo le pregunté, ¿qué tendríamos que hacer para que en Chocó haya muchos emprendedores? Y me dijo, hay que poner un tubo de internet así de ancho, gratis, universal, para que la gente pueda enterarse de estas cosas como las que están pasando hoy. Hay un par de historias maravillosas, de hecho, estoy viendo acá al compañero de uno de estos muchachos de Chocó que me dice que vio un concurso llamado Startup Weekend desde su trabajo allá en Quibdó, y es inspirador saber que el Internet es capaz de llevar ese conocimiento hacia los lugares más, digamos, desprotegidos por el gobierno, en este caso. Bueno, la parte industrial versus la digital, pues las industrias basadas en el conocimiento en Internet no requieren que se mueva un solo gramo, no hay líneas de producción, materias primas, tipo de cosas. Hay una gran ventaja allí, hay una gran oportunidad, y sin duda el emprendimiento digital es el emprendimiento del futuro. La entrevista, esto fue un poco lo que causó la diferencia, la discordia con la academia, y es que hay algunas veces donde las investigaciones académicas quieren hacer un diseño metodológico antes de salir a trabajo de campo. Esto empezó al revés, esto empezó un trabajo de campo brutal, se estaba haciendo, digamos, un seguimiento del ecosistema digital en Colombia. Entonces vienen estos dos visiones de la entrevista, una entrevista muy, digamos, científica, donde yo estoy atento al dato, a que no se me vaya, a que no tenga mucho ruido, porque entonces la otra también que no tenga mucho ruido, que los datos estén bien recogidos, ese tipo de cosas. Pero lo que aprendí también en el camino es que el ecosistema digital en Colombia no está, desde mi punto de vista, necesitado de más investigaciones de estas que se las hacen detrás de un escritorio y después salimos a ver qué pasa. Hay otro tipo de entrevistas que son las de medios de comunicación, que de pronto los académicos las tildan de suaves, de planas, de blandas, ese tipo de cosas, pero realmente crear un medio de comunicación por emprendedores y para emprendedores es una iniciativa que vale la pena, porque les digo, hay mucha gente haciendo emprendimiento digital en Colombia y en Latinoamérica, pero nadie los conoce, ¿sí? Y nuestros medios de comunicación masivos nos están saturando, ya ustedes saben, de cualquier cantidad de cosas, y esto también tiene que saberse como contenido alternativo. Esta la iba a quitar, perdón. Bueno, rápido, es una parábola, digamos, de Borges, que decía que este científico que está investigando arranca diciendo que es emprendimiento digital, pero después, al ser demasiado riguroso en el método que utilice y en la metodología y todas estas cosas académicas, pues a lo mejor la visión del mundo se le empieza a distorsionar de tal manera que al final el mundo termina pareciéndose a lo que él quiere que se parezca. Los medios de comunicación son mucho más flexibles para uno difundir historias sin necesidad de ser rigurosos como investigadores, no tanto. Esta es otra que me parece chévere, y es: emprendedores hay muchos, de los del bla bla bla, de los que alguna vez les va a ir bien, solamente más o menos una de cada 100 startups
logra realmente ser rentable algún día. Hay emprendedores que llevan muchos años. Ahorita les voy a mostrar, por ejemplo, la historia de algunos datos de pagos online. Ellos duraron los primeros años sin ganar un solo peso y realmente emprender es muy duro algunas veces, pero con los años se ve recompensado. Entonces tenemos un mar de gente allí tratando de hacer, y sobre todo les digo una cosa, quien trata de meterse en esto a monetizar, no le va a ir muy bien, ¿sí? Ustedes entran porque tienen una pasión de resolver un problema y de cambiar el mundo, y en el camino le van encontrando por dónde, pero quien entra pensando que esto es un modelo de negocio, les digo, el emprendimiento, por ejemplo, de Mentes, que fue hecho entre 3 colombianos, llegaron a tener 5 y 10 millones de usuarios ahí reunidos y no encontraban todavía cómo sacarle plata a eso. Entonces, para que piensen mucho cuando hagan un emprendimiento tecnológico, no es un asunto de plata, vienen más factores allí por medio. Entonces, pues muy seguramente les pasan cosas a estos emprendedores, que pues historias hay muchas, y van quedando más pocos, y van quedando más pocos. Cuando llega un emprendedor de esos que llamamos exitoso y el éxito se vuelve muy relativo, pues a lo mejor ya es posible que nos haya cogido la noche para conocer la historia. Me explico. He conocido emprendedores que venden miles de millones de pesos hoy y le dije alguna vez a uno de ellos, yo quisiera escribir un libro de ustedes. Me dijo, pero ¿por qué si no somos lo suficientemente grandes? Y están en 5 países y venden decenas de miles de millones. Pero también está el emprendedor que algún día va a ser ellos. Entonces una pregunta que siempre me planteo es ¿cuándo es justo darle reconocimiento a un emprendedor por medio de estas entrevistas que son, digamos, tan costosas de hacer porque es un esfuerzo muy grande? Entonces puede que les coja la noche cuando ya conozcan la historia y simplemente ya el Facebook de hoy dentro de 8 días no valga nada, y entonces estas historias vale la pena contarlas ya, ¿sí? Para que otra gente se inspire. Eso es un tema de inspiración, así como eso a mí me cambió la vida hace un año. Ahí arriba simplemente les puse como temas de inversión. Muchas veces la gente piensa que emprendimiento entonces es plata y entonces vamos con plata, pero es que yo no lo hago porque no tengo plata. Más o menos en orden, porque esto es muy relativo, empieza el emprendedor viviendo de los ahorros, presente, side job, también presente, y un estilo de vida barato, ¿sí? Es difícil pasar de ganarse varios millones de pesos con una aerolínea muy conocida, la más grande, muy conocida, a virtualmente pasar a vivir de la liquidación hasta que la liquidación se acaba y entonces tenemos que empezar a ver cómo facturamos. Muy posiblemente si se logra tener una idea de negocio, entonces vienen las 3 Fs, ¿no? Family, Full and Friends, donde uno posiblemente le echa el cuento al tío rico, donde de pronto ya no es Friends, sino ex Friends cuando no le pudiste pagar porque resulta que el negocio no funcionó. Después vienen las aceleradoras, hay varias iniciativas de aceleradoras en el país, no voy a nombrar ninguna porque he tratado que esta iniciativa sea como, esta charla sea como muy neutral, pero las aceleradoras son aquellas que te inyectan dinero a tu iniciativa de emprendimiento. Muchas veces les basta solo con una idea, hacen una selección, una de ellas seleccionaron entre 1000 personas solo a 10 y a ellos les inyectaron $50.000. Esas aceleradoras pueden hacer que en cuestión de 4, 6, 8 meses un emprendimiento tenga muchísimo más potencial que como lo tenía al comienzo. El gobierno, pues está APSCO, está Impulsa, etcétera. Hay iniciativas que el gobierno da. Angel Investment, pues simplemente es un tío rico que sabe de tecnología. Ojalá que los que les inviertan sepan de tecnología. Los inversionistas en Colombia siguen estando muy acostumbrados a invertir en vaquitas, en terreno, ese tipo de cosas. No sé todavía cómo es en otros lugares de América Latina, pero ya nos empieza la gente a escribir. De hecho, esta tarde me escribían de Chile que ya quieren aparecer en el sitio. Así tenemos contactos con Argentina, con España, con Francia. El sitio se volvió con enfoque Latinoamérica, les cuento rápido, porque varias de las entrevistas me decían, oye, yo estuve en Chile y Brasil, te presento emprendedores de allá, oye, yo estoy ahorita en Francia, ¿quieres saber emprender franceses? Entonces, pensar que el emprendimiento digital ocurre solo en Colombia es un poco pretencioso. Bueno, después siguen los fondos de inversión, que eso ya pasa en Silicon Valley, bueno, bancos, clientes, ojalá puedan generar dinero tan pronto sea posible, y crowdfunding, que es una tendencia pues que se da últimamente donde la comunidad hace que un proyecto sea viable. De hecho, en parte nosotros hemos querido que la misma comunidad que se vea beneficiada con esto que estamos resolviendo sea la que apoye económicamente el proyecto, y muy posiblemente es el siguiente paso que vamos a dar. Bueno, ahora sí, muy rápido. ¿Quiénes son estos emprendedores de los más grandes? Y aquí voy a hablar solo de plata, que hay, por ejemplo, en Latinoamérica. Entonces tenemos a Mercado Libre, que nació más o menos en el año 99, su primer socio fue eBay, hasta el momento han tenido adquisiciones por $60 millones, compraron a derremate.com por $43 millones, y en este momento pues tiene presencia en toda Latinoamérica y es la versión de eBay que tenemos acá en Latinos. eBay, pues para los que no sepan, son la plataforma para comprar y vender en internet más grande que tiene el mundo. Argentinos. Mentes, nosotros tenemos en el canal de YouTube la historia contada por Juan Roldán, de Mora como Hora y Pedazo.
de todo lo que tuvieron que pasar. Ellos fueron colombianos, son 3 colombianos, desarrollaron la industria de juegos en Brasil, son los que les digo que después de tener 10 millones de usuarios allí reunidos todavía no sabían cómo sacarle plata a eso. Son ahorita muy exitosos, vendieron un 30% de la compañía por $400 millones. No se supo cuánto, no se sabe exactamente si fueron 400, no se reveló, pero Playfish fue una empresa que sí se vendió por ese valor. Entonces, estos son economías de escala y pues realmente mueve mucho dinero. Voice Bunny, que es emprendimiento de Alex Torrenegra, que tal vez muchos lo conozcan, tiene 150.000 voces en 50 idiomas, 80.000 clientes, y parte de sus clientes es, por ejemplo, Pixar, la productora de películas que muchos de nosotros conocemos. Alex Torrenegra, para los que no lo conozcan, los invito a que busquen, es un muy amigo del ecosistema de emprendimiento digital en Colombia. Pagos Online, la empresa que yo les contaba, para muchos no es visible, es un negocio B2B que va con business to business, pero mueven $100 millones por transacciones. Probablemente la mayoría de las cosas que compren en comercio electrónico en Colombia se mueve por acá. $100 millones en transacciones, 7 millones de transacciones al año. Tienen 130 empleados y 7.000 clientes. Es una historia de emprendimiento muy bonita, también la tenemos en el canal de YouTube. OnSwipe es el emprendimiento del otro conocido también, Andrés Barreto, que fue co-founder de GroupChart, probablemente muchos han escuchado música. El dato que tengo para darles es que se levantó $6 millones para este emprendimiento que pretende hacer publicidad en dispositivos táctiles. Open English, que tal vez ustedes lo conozcan, sí, Open English, que tal vez ustedes lo conozcan, déjame acabo, estos ya faltan 3, tal vez ustedes lo conozcan, recibió $50 millones de inversión ahorita este año. Ellos son venezolanos, en 2006 nació, era al comienzo Optical English y era una de las empresas Fortune 500, les está yendo súper bien, y pues ustedes tal vez han visto los comerciales en televisión por cable. Lendo levantó $8 millones en California hace poco, es una empresa que empezó en mercados emergentes, empezó en Filipinas, ahorita está en Colombia y tiene ya 10.000 usuarios. La idea es hacer préstamos por internet sin un solo papeleo, simplemente hacen el registro, conectan redes sociales y ellos con un algoritmo entienden si ustedes son confiables para prestarles el dinero. Booking Markets fueron la 4ª empresa colombiana en tocar la campana de Nueva York, eso fue este año, la primera empresa de tecnología en tocar esa campana. Fue un concurso que hubo en Estados Unidos y a un par de estas startups son de las 10 empresas más, de las 10 startups más reconocidas hechas por inmigrantes en Estados Unidos. Y ya, ahí se acaban las empresas y se acabó el tiempo. Muchas gracias. Aló, ¿no? Aló. Vamos a dar 2 preguntas con respuestas muy cortas. Entonces, ¿quién tiene preguntas? ¿No hay preguntas? ¿Por allá? El sitio para que lo visiten, no quería empezar por ahí, pues son libres de entrar, entonces 500 Latam. Hola, mi nombre es Fernando Parra y la pregunta que tengo es ¿cuál es el común denominador de estas empresas exitosas? El común denominador. Lo que pasa es que había un slide que tenía, pero estábamos corticos de tiempo y es que lo del éxito es relativo. Si uno lo mide por éxito económico, posiblemente hablemos de las 8 que nombramos en los slides de ahorita. El común denominador yo creo que es la persistencia y la pasión por hacer las cosas, no ser testarudos en un modelo de negocio. Ha habido entrevistas que me dicen emprendedores, me obsesioné por la publicidad masiva y me quebré, ¿sí? Entonces digamos que el emprendedor es de largo aliento, es de persistencia y en estos temas digitales puede pasar cualquier cosa, ¿sí? Si lo hablamos del económico sería tal vez eso. ¿Y alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Ve, hola. De hecho, hay unos agradecimientos acá donde estás tú. Gracias. Hay un dato que tú das donde dices que 1 de cada 100 emprendedores digitales son exitosos. ¿Ese dato, hay algún estudio que lo respalde? No es Latinoamérica, es un estudio gringo. Okay. En Latinoamérica, pues lamentablemente no contamos con muchos datos. Por eso, como empecé explicándoles al comienzo, más allá de un tema académico que realmente nos desangraría la vida, es un tema más de periodismo y tal vez después se pueda hacer algo más formal, pero ese dato que les di sí, es norteamericano. Ya, muchas gracias.